edición, hoy miércoles 20 de febrero del 2019, una nueva edición de Actualidad y Derecho. Miguel, ¿cómo te encuentras? Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes amigos que nos siguen. Miércoles 20 de febrero de 2019. Bueno, tenemos un tema álgido en la primera parte del programa. Sí, en efecto. Hoy vamos a conversar sobre los derechos de los trabajadores. Nos han estado consultando mucho al respecto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar el despido? ¿Qué tipos de beneficios puede solicitar un trabajador en el régimen del sector privado? Y para tal efecto hemos contactado a un especialista que nos va a brindar alcances al respecto. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Valera, abogado asociado del área laboral del Estudio Lechea. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, efectivamente el tema de los trabajadores, de los derechos que le asisten, saber cuándo soy trabajador, cuándo no, es súper importante porque vemos que la informalidad laboral se está dando en situaciones del día a día. Desde el comercio que tienes en la esquina hasta el emprendimiento que muchos están haciendo hoy en día y que básicamente por desconocimiento o por no incurrir en sobrecostos en ese momento tienen a gente en la informalidad que de ahí terminan entablando procesos judiciales contra las empresas en los cuales al final de cuentas sale más cara la situación, y lo ideal es tener claro qué es lo que está ocurriendo y cómo es que debe causarse, o si en el caso de alguno de los oyentes sea un locador y en verdad lo traten como trabajador, bueno, acá vas a ver de primera mano cómo es que se puede ver si es trabajador o no. Perfecto. Amigos, los invitamos a que desde ya participen en línea a través de la red social, el Facebook de HCM Radio TV, donde se está transmitiendo en vivo este programa con sus consultas, ¿no? Sobre algún tema sobre el cual ustedes quieran saber acerca de sus derechos laborales. Recuerden que este programa es auspiciado por CTL Consultants. Nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook CTL Consultants y arrancamos entonces. Lo que me gustaría que le comentes un poco a nuestro público, Juan Carlos, es ¿qué elementos o cuándo una persona común y corriente puede darse cuenta de que está ante una relación laboral y que ese contrato de carácter civil, esa locación, esa contratación simple, por así decirlo, no tiene tal naturaleza y estamos frente a una situación en la que una persona válidamente puede considerarse trabajador y puede exigir una determinada serie de derechos? Sí, claro, mira, bueno, gracias por la pregunta. Tenemos acá que para determinar si hay o no relación laboral, primero tiene que pasar el filtro de los tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Es el tema de la remuneración, el tema del servicio personal y el tema de la fiscalización. ¿Cómo se da esto? Lo que pasa es que en el tema de la remuneración, por ejemplo, muchas veces tenemos que a la gente le pagan por recibo por honorarios, pero siempre es el mismo monto. Siempre es tenemos que es 1.000 todos los meses. Misma fecha, mismo concepto, entonces nos damos cuenta que hay un pago habitual. Ese es uno. Tenemos el tema también del servicio personal. Se supone que en la locación, para los que hemos redactado en algún momento un contrato de locación de servicios sencillo, se indica que tú contratas a la persona para que haga un determinado servicio, claro, pero que esta persona va a ver de qué se vale, va a ver qué implementos usa para poder llevar a cabo el servicio. Pero en este caso solo esa persona hace el servicio y lo hace en el horario que tú le dices, lo hace de la forma que tú le dices. Y de ahí, bueno, viene el tema de la subordinación, que en este caso es si te pongo un horario, si te doy un uniforme, si te doy un celular, si te doy tarjeta, si te doy correo. Hay muchos elementos por los cuales uno puede decir, no, efectivamente, tu contrato está desnaturalizado, tú debes ser considerado como un trabajador de la actividad privada, en este caso, porque estamos hablando de actividad privada, y bueno, ver que te paguen los beneficios sociales adeudados desde el inicio de las prestaciones. Apelar a primacía. Correcto, lo que pasa es que la primacía en la realidad es lo que nos ayuda a ver, cuando tú ves tus tres elementos y dices, a ver, cumplo con los tres, no estás muy seguro, y dices, pero a ver qué pasa en la realidad, porque al final de cuentas, en un proceso laboral prima el aspecto de la realidad. Entonces, pese a que hayan documentos como una locación de servicios o que hay una declaración en la que el trabajador o locador diga, yo no soy trabajador, yo soy locador, y firme, ponga su huella dactilar y vaya al notario y certifiquen que en el contrato se estipule que no hay ningún vínculo laboral. Exacto. A pesar que haya todo eso,
tú te haces un proceso judicial, o bueno, te puedes ir a SUNAFIL también, te Claro. van a declarar la desnaturalización de contrato y por ende van a decir que eres trabajador de la actividad privada. Ujú. Y antes de pasar al tema de los beneficios, ¿tú tienes algún caso en particular que se te venga a la mente de que tú hayas visto esta situación que se ha vuelto muy común en realidad? El tema de la desnaturalización de la actividad de una persona para con terceros y la metodología que se suele utilizar para poder reencauzar mi trabajo hacia una cuestión ya de vínculo laboral, es decir, apelando a la primacía de la realidad como tal. Sí, mira, lo que pasa es que te voy a contar algo que pasa en el día a día, Ujú. para que tengamos una idea. Como les decía, por ejemplo, tenemos esos emprendimientos o restaurantes que están abriendo, Ujú. que muchas de las personas están como locación, dan su recibo por honorarios, pero les están dando uniformes, Claro. les dan órdenes, oye, ven a tal hora, por WhatsApp están que le dicen, oye, ¿dónde estás? Te voy a empezar a descontar. Mm. Y nos vemos que hay una relación laboral y de ahí es cuando buscan al abogado, porque es como, Claro. es como en el caso del médico, tú no buscas al médico cuando estás bien, tú buscas al médico cuando Exacto. te duele algo. Exacto. Y con el abogado es lo mismo. Ujú. Entonces ahí tenemos que tiene que decirle, bueno, lo mismo que te estoy diciendo a ti, el de los 3 elementos, Claro. y ver, bueno, llegar a un acuerdo con el trabajador, porque si no, él te va a ir un proceso judicial, Mm. y por más que un proceso judicial uno diga, no, es largo, desgastan las partes, pero tú sabes que si tú tienes un locador, muchas veces los restaurantes o los emprendimientos no tienen uno solo, tienen 10, Sí. 15. Te salta uno y saltan Todos. los demás. Empiezan a salir todos. Claro, es una reacción en cadena. Exacto, entonces al final de cuentas tenemos que el locador te va a generar problemas a futuro, y lo mejor es, lo ideal, que se le recomienda a las empresas es, si eres un emprendimiento, una empresa chica, Ujú. bueno, tienes que acogerte al régimen que corresponde Claro. para pagar los beneficios que corresponden, porque muchos dicen, no, pero tengo sobrecostos laborales, porque mira, pagar CPS, gratificaciones y tal. Mm. Y empiezas a listar, pero cuando ves el volumen de ventas, en Mm. verdad son microempresa y los beneficios no son tantos como los de una empresa regular, Ujú. que vamos a verlo eso más adelante. Claro, justo esa es la segunda pregunta, si me permites. Sí. ¿Qué beneficios tienen los trabajadores del sector privado? ¿No? ¿Cuáles Claro. son los beneficios que se te presentan a ti si tú estás reconocido con ese vínculo laboral para con la empresa? Claro, mira, vamos a ver primero en la parte general, es decir, las empresas que son medianas y grandes. Ok. Porque cuando cambiamos a pequeñas y micro, Pymes. la figura cambia. Ujú. ¿Ya? Tenemos primero, está el tema de tu remuneración, que todos tienen. Ujú. Está el tema de la CTS, Ya. que se paga en mayo y noviembre. Ujú, Esta se claro. paga en quincena de mayo y quincena de noviembre. Y se paga una cuenta bancaria, Claro. que de ahí el trabajador puede retirar con la carta de retiro de CTS que te dan al fin de la relación laboral. A fin de Ajá. cuentas viene a ser una suerte de seguro de desempleo. Claro. ¿Ya? Correcto. Luego tenemos la gratificación. La gratificación legal, que es la que se da en julio y diciembre, se da en quincenas. Esta se Ujú. calcula por meses completos. Es decir, si por ejemplo tú entraste a trabajar el 2 de enero y tú te preguntas, ¿me tocará la gratis completa en julio? Claro. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque entraste el 2, no completaste un mes. Ujú. Entonces empieza a contar de febrero. Claro. Y ahí es un sueldo. Ujú. ¿Ya? Que te lo pagan en julio y diciembre. Esas te la dan con la boleta de pago. Ujú. Y también eso que jala a la bonificación extraordinaria, que es el 9% de la gratificación. Ya. Ahorita vamos a ver la razón de ser esa bonificación extraordinaria, pero esa se paga también junto con la gratificación en su momento, y esta está exenta de impuestos, de aportes previsionales. Ujú. Luego tenemos el tema de las vacaciones. Acá las vacaciones me voy a tener un momento porque han habido unos cambios hace poco respecto a la forma de tomar las vacaciones, porque antes era, bueno, tienes tus 22 días útiles, es decir, 30 calendario, y te los tomabas o todos de golpe o por necesidad de la empresa, pero no podías tomarte menos de 7 días. Ya, claro. Claro. Y tú podías, digamos, a veces las empresas que hacían o acordaban con el trabajador en, ya sabes que tómate 2-3 días, pero ahí qué pasaba, venía SUNAFIL y hay una infracción de SUNAFIL prevista en el 019/2006 que es el reglamento de la Ley General de Inspección, en la que te señalan que, bueno, por emplear de forma indebida el récord vacacional del trabajador es una infracción muy grave o una infracción grave. Ok. Entonces, básicamente la empresa por ser buena gente, por Claro. proteger al trabajador, te sancionaba. Claro, ¿no? limitan la capacidad de negociación Claro. respecto a las vacaciones. Claro, pero ahora ¿qué pasa? Tú tienes tus 30 días calendarios, tú los puedes fraccionar, pero ¿de qué forma? Primero,
tienes tus 15 días. Ujú. Eso los puedes partir en 7 y 8. Ya. O te tomas los 15 de golpe. Ok. Y los otros 15 te los puedes tomar en fracciones de un día, 2 días, 3 días. Claro. Pero tiene que haber un acuerdo escrito para ese fraccionamiento. De los Así- segundos 15, los segundos Sí. 15. Así como en el tema de la reducción de vacaciones, Ujú. o la venta en este caso, que tiene que haber un acuerdo escrito, también tiene que haber un acuerdo escrito para este caso y tienes que señalar. Ahora, a la falta de acuerdo entre las partes, porque al final de cuentas la vacaciones es un consenso entre las partes. Ujú. Si no hay acuerdo, va a decidir el empleador, pero el empleador no puede decidir por el fraccionamiento. Ok. No te puede decir, este día te lo tomas el 28 Claro. de febrero, este Claro. otro día te lo tomas el 30 de marzo. Sería una limitación de derechos laborales. Correcto, no hay eso. Ahora, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo de esta nueva situación que ha salido hace poco? Que si bien lo bueno es que tú puedes fraccionar tus vacaciones y tiene, muchas veces uno quiere vacaciones de 2 días para hacer un trámite personal o un viaje corto, pero ¿sabes dónde falla? Falla en el hecho que debería fraccionarse aún más, mediodía. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes una ceremonia o Ujú. tienes algún trámite urgente que hacer y evidentemente no quieres compensar horas, que tomaste las vacaciones, pero no te quieres tomar el día entero, solo necesitas tus 4 horitas de la jornada de 8, tus 4 horitas para hacer lo que tengas que hacer. Mm. Entonces creo que por ahí la norma ha fallado en ese sentido, como que no le ha atinado del todo a lo que se buscaba. ¿Y por qué crees que no se ha querido hacer ese fraccionamiento en cuestión de horas? Mira, eso en verdad, habiendo leído la exposición de motivos y todo, no te dan una razón de ser de por qué no. Simplemente no lo han considerado. No lo han les pasó. considerado, pero sí lo consideran con el público. Ok. Al público sí se lo han dado. Y al privado no. Ahí radica un poco la Una diferencia. suerte de Porque... discriminación o de diferenciación Sí, sin pero ninguna justificación. por eso es que ¿no? cuando sale la norma, el reglamento del 1054, si no me equivoco, Ajá. sale también el reglamento, pero para el sector público. Salen 2 distintos Claro. en la misma fecha. Entonces, si Ok. vemos el peruano, vas a encontrarlo ahí. Pero igual, bueno, va a ser interesante ver cómo la casuística a futuro Claro. va a poder atender el tema Si es de las que vacaciones. tiende también a nivelar la situación, ¿no? Sí. Como quita uno, le da al otro, pues, ¿no? Debería puede haber ser esa para desigualdad, todos igual. ¿no? Claro, obvio. a igual razón y igual derecho en todo Claro, caso. trabajador ¿no? es trabajador, Pero al fin y por al lo cabo. menos hay un avance, ¿no? Respecto de que el segundo periodo, o sea, los 15 días Mm. es inalterable, 7 Sí. y 8, y los otros Sí. 15 días ya hay este Eso fraccionamiento. sí es como para apuntar. Al menos hay un avance y hay que apuntarlo porque Sí. es importante lo que nos indica Juan Carlos respecto de la necesidad de este acuerdo que tiene que ser escrito, ¿no? Sí, correcto. Este acuerdo tiene que ser escrito, bueno, y esto queda en los registros del empleador y el trabajador. Esto no hay que registrarlo en el No, ministerio, nada. es simplemente tenerlo consigo mismo, porque a la hora que el trabajador sale, si quieres calcular cómo es que cómo se han dado las vacaciones, si es que le falta tomar o qué ha pasado, bueno, tienes que tener siempre un legajo. Mm. Siempre en materia laboral es bueno tener documentación de todo, Claro. de las amonestaciones, de las suspensiones, Claro. de los documentos que le hayas cursado al trabajador, de los correos, todo. No solamente para procedimientos administrativos, sino que no vaya a llegar a un contencioso también. Y ahí, Claro, ahí no, es donde se necesita claro, realmente todo Claro, eso. porque ahí necesitas un sustento, porque muchas veces el trabajador te dice, no, que tú me debes A, B, C, D, E. Y tú, no, pero yo ya tengo y acá está mi sustento. Claro. Claro. Y con eso te evitas una contingencia Es- que en primer lugar podría ser grave para la empresa, pero cuando tiene documentos que sustentan o que desacreditan la pretensión del demandante y que más bien a ti te dan la ventaja sobre la carga de la prueba, Claro. es que te va a generar una situación favorable y tú como asesor vas a poder quedar bien con tu cliente. No, y ojo, un tema. Los argumentos que se están versando en estos momentos van para ambas partes. Es decir, este legajo del que se está considerando no solamente es importante para el empleador, estos legajos son importantes también para el mismo empleado. O sea, si tú requieres o solicitas o pretendes un derecho, es lo más importante que puedes tener es básicamente un sustento documentario, para poder sustentar el mismo. Si no, Claro, lo que Claro. pasa es que, mira, acá me voy a desviar un poquito del tema para poder encauzar el sentido de lo que acaba de señalar al público. Es que en el artículo 23 de la ley 29497, que es la nueva ley procesal de trabajo, nos indica que la carga de la prueba es de quien afirma el hecho. Si yo Claro, afirmo un hecho, tengo claro. que tener cómo probarlo, Claro. pero también si el empleado dice, yo trabajé tanto tiempo y recibí tanto, y yo como yo no lo niego tampoco, se presume que es cierto y Claro, se que presume que es trabajo cierto y- es determinado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ver qué documento presenta uno en la demanda o en la contestación, dependiendo de qué lado estés. dependiendo de qué lado estés.
Porque Sí. puede haber documentos que por sus posibilidades, por determinadas posibilidades o determinadas circunstancias, es mucho más posible que estén solamente con el empleador, ¿no? O que solamente estén con el claro. trabajador, ¿no? No, Es claro. ahí donde funciona creo que este tema de la carga dinámica de la prueba, quién tiene la mayor facilidad para aportar un Sí, medio de prueba en el caso, ¿no? O En sea, concreto, ¿no? un memo definitivamente van a tener los bombos, ¿no? Obvio. Claro. Claro, porque tiene que haber un cargo, porque si no Claro. estaríamos hablando de un acto de hostilidad. Claro. Y eso del acto de hostilidad lo vamos a tocar más adelante. Claro. Ahora Juan Carlos, hay un poco que hablar de este cuco, este mito, ¿no? Porque muchas personas que nos ven, nuestro público mayoritario, son personas con negocio, pequeños empresarios, microempresarios, y ellos pues todavía pues no se han convencido del discurso acerca de los incentivos para formalizarse, ¿no? Y quería que nos comentes un poco sobre cuáles son los incentivos para que los empleadores pongan a sus trabajadores en planilla y tomen en cuenta cuáles son los beneficios a los cuales se pueden acoger, tomando también en consideración de que no solamente podemos seguir un trabajador por tiempo indefinido, sino por temporada, ¿no? Sí, correcto. Y no estamos atados a alguien por un año, ¿no? Claro, lo que pasa es que a eso bueno, vamos a llegar en un momento, pero quiero terminar de señalar cuáles son los beneficios, Sí. porque bueno, estábamos hablando de las CTS, las gratificaciones, de las vacaciones. Existe también lo que es la asignación familiar, que es básicamente el trabajador que tiene un hijo, por ejemplo, recibe un 10% de la remuneración mínima vital. En este caso son 93 soles. Correcto. ¿Ya? También está el tema de las utilidades, las famosas utilidades que se pagan en marzo, en la mayoría de casos. Bueno, esto va a ser siempre y cuando el ejercicio fiscal del año anterior arroje resultados positivos, y que puede ser hasta 18 sueldos dependiendo de la empresa, pero hoy en día con la competitividad que hay, a lo mucho será 4, 2 sueldos, dependiendo del rubro en el que estés, porque también dependiendo del rubro hay un cierto porcentaje distinto, es muy distinto las utilidades, por ejemplo, de WON a las que tenga Telefónica, Claro, por ejemplo, claro. o del porcentaje de entrega del mismo, porque la norma nos señala eso. Y puedo premiar especialmente a un trabajador, por ejemplo, que tenía un Desempeño. desempeño destacado, o alguien que me salvó el año, por así decirlo. ¿Puedo darle una bonificación mayor a la de los otros? Lo que puede hacer es dar una bonificación extraordinaria, pero lo ideal para evitar hoy por hoy, que tú sabes que todo el mundo sabe lo de todo el mundo, Claro. lo ideal es tener políticas de entrega de estas bonificaciones. ¿Por qué? Porque si tú lo das una vez y no tiene sustento y lo vuelves a dar, Claro, se se genera la habitualidad y se genera derecho adquirido. Claro. Entonces, para evitar eso, mejor es tener una política. Siempre en toda entrega que sea fuera de los beneficios regulares, tenga una política. Como estos premios, estos sorteos. Premios, entrega de movilidades, viáticos, alimentación, bono por escolaridad. Hay muchas situaciones, muchos conceptos que en verdad son no remunerativos, o que muchas veces las empresas los dan así nomás en sobre, o te lo depositan en el banco y no tiene razón de ser, y tú dices, oye, pero me han depositado 3 veces, 4 veces lo mismo, pues en tal oportunidad, y no hay una regla clara, entonces pago habitual. Claro, es más, yo puedo apelar al argumento de pago habitual como Sí. para que ya se considere como tal. Sí, claro. Exacto. Sí. Y bueno, otro tema también que está dentro de los beneficios es el tema del seguro de salud. Ya. Que bueno, sabemos que en el caso de salud es el 9%, y en el caso de la EPS 6.75% que lo asume el empleador y 2.25% que lo asume el trabajador. Ahora, esta bonificación extraordinaria que yo te decía en un momento del 9% de la gratificación, al final, si te das cuenta, es como el pago de los seguros está atado al sueldo que tú tienes. Claro. En verdad es el 9% del sueldo. Ujú. Pero si tú tienes EPS, entonces te van a dar tu 6.75%. 175. Eso va a ir como bonificación extraordinaria. Hay otro tema que también es bueno tener presente, es que muchas empresas, no sé, de hecho han visto, o el público ha visto, por ejemplo, en LinkedIn, en Computrabajo, Sí. en Aptitude Laborum, Todas las habidas y por haber que el hay. portal del Trome, todos esos sitios, siempre te ponen, por ejemplo, beneficios, estar en planilla el primer día. Disculpa, pero la planilla No es un para un beneficio, trabajador no es un beneficio, es un derecho. Es un derecho. Y segundo, muchas empresas ponen planilla al tercer mes. Gran error que cometen muchas empresas chicas y hasta grandes. Están haciendo Vox Populi, algo que no debería pasar. Claro, y al final de cuentas es
se están dando un balazo en los pies solitos porque en verdad, en verdad no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Tú no puedes tener a alguien trabajando ni siquiera un día sin un contrato. Porque ahora vamos a ver el tema de los contratos, porque se presume que cuando tú tienes un contrato de trabajo, eres un trabajador, pero si no lo tienes tampoco y estás trabajando, eres trabajador también. Entonces, Claro, pero claro. determinar el tema de la temporalidad, de cuánto tiempo vas a estar en la empresa, tiene que ser un contrato escrito. Claro. Ahora, los beneficios que les he señalado son para empresas medianas y grandes. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y las microempresas? En el caso de la pequeña y microempresa, para empezar, tiene que estar la empresa registrada en el REMIPE. Claro. En el REMIPE es el registro de la micro y pequeña empresa. Ahí tenemos las empresas, las pequeñas empresas que a diferencia de las empresas regulares del régimen general, tenemos que ahí se paga la mitad. Es decir, los beneficios se van a la mitad. Ya. Gratificación, CTS, vacaciones, todo eso se va a la mitad. ¿Ya? Pero en el caso de la microempresa, solo tienen los 15 días de vacaciones. Ok. No tienen lo demás. Ahora, pero ¿qué pasa en muchas empresas? Por ejemplo, en estas famosas startups, Claro. que por volumen de ventas son microempresas en verdad, y que de hecho están en el REMIPE. Claro. Habría que Pero- explicar un poco a la gente qué es una startup, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que el startup viene a ser una suerte de emprendimiento tecnológico muchas veces, en la que, bueno, personas buscan hacer su propia empresa, pero saliendo un poco del bloque de la empresa tradicional, y que para eso buscan también profesionales que quieran crecer con la empresa. Pero muchas veces del crecimiento de la empresa no vive uno, porque el día a día, a veces las responsabilidades familiares, académicas, Claro. no te permiten estar en una situación en la que tengas un sueldo bajo y encima tengas los 15 días de vacaciones. Entonces, que muchas veces... Claro, ¿qué- es un qué poco hacen? irreal, la verdad. Claro, entonces muchas veces ¿qué hay? Los emprendedores que hacen, te dicen ya, estamos en el REMIPE, pero a ti, o sea, a los trabajadores le voy a pagar también la CTS completa. Ya. Que claro, al final de cuentas, por un tema de costumbre, Mm. por más que tú digas más adelante, pero yo era REMIPE, tengas que igual pagar esos beneficios, porque ya es un tema que se ha vuelto la costumbre, como sabemos, la Claro, costumbre es claro. una fuente de derecho. Entonces, ahí radica la gran diferencia. Ahora, también otra diferencia que hay, ¿cuál es? Que el seguro que tienes en la mediana y la gran empresa es el de salud o el EPS. Ujú. En los otros casos es el SIS. Claro, seguramente. El famoso SIS que hemos visto en la televisión, Sí. que bueno, Que se ha vuelto más mediático que Sí. la patada. Sí, lo que pasa es que el problema del Estado es que cuando se quiere poner así mil cosas y no las hace bien, bueno, genera los problemas. Ahora, otro tema también que hay, que no lo había comentado, es el tema del SSTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Sí. Riesgo. ¿Cuándo aplica? Aplica cuando estamos hablando de sectores que están incluidos en el anexo quinto del reglamento de la Ley de Modernización de Salud, en el que te hablan de construcción, elaboración de cigarrillos, Ok. mercado aeronáutico, por ejemplo. Ujú. Pero se da en esos casos trabajadores para los de la mediana y pequeña empresa, en la mediana y gran empresa, Ujú. que se activa cuando hay accidentes de trabajo. No se pregunta ahí qué es un accidente de trabajo. Por ejemplo, un accidente de trabajo es una situación que se da con ocurrencia de las funciones Ya. del trabajo, es decir, no necesariamente tienes que estar en la oficina, puedes estar Claro, es el ejercicio de tus labores propias. correcto. Pero mucha gente piensa que basta que yo esté en la oficina, ya es accidente de trabajo. Por ejemplo, estoy, no sé, pues, estoy salto, porque me subieron el sueldo y puchi, te caes, te rompes por la escalera y Accidente de trabajo. no es, pues. Te sentaste mal en la silla. O por ejemplo, hay un campeonato de fútbol en la empresa y la empresa tiene su cancha sintética bonita y te torces el tobillo, accidente de trabajo, no es tampoco. Claro. O por ejemplo, estoy yendo a mi centro de labores y justo me agarro con el chocicano, tampoco es accidente de trabajo. Esas situaciones no son accidentes de trabajo y mucha gente lo confunde. Mm. Ahora, pero ¿qué se da también para uno pensará, bueno, esto irá también para la micro y pequeña empresa? En el caso de la microempresa no hay el SSTR, no hay una obligación. Ok. Y ahora, el SSTR, así como si bien mucha gente piensa que son los privados quienes nos ofrecen esto, Ujú. porque mucha gente ve la publicidad de saca tu SSTR con RIMAC, con Pacífico, con La Positiva o con otras aseguradoras, también Salud lo ofrece, pero la gente no lo sabe. Y muchas veces uno se sorprende en ver por qué Salud y hasta no entienden, dicen, ¿por qué el Estado se pone a tratar este tema? Claro. Y al final de cuentas hay una razón bien sencilla, Ujú. es evitar el monopolio.
Claro. Porque si yo... Está entrando solamente para romper el mercado. Claro, ¿no? porque si el Estado no se mete, entonces los privados dicen, ¿sabes qué? Como en el papel higiénico, concertación de precios. Claro. Y al final ahogas al empleador con sobrecostos que no deben ser. Ahora, el costo del SSTR, ¿en qué va a radicar? Va a radicar en el costo de tu planilla, en el CUI, que es el tipo de servicios que brinda la empresa, y en el índice de siniestralidad de la misma. Okay. No es lo mismo el SSTR de una minera que se le muere gente cada mes, Sí, pues. al SSTR de una empresa en la que Claro. el No lo máximo mismo accidente que pasa Claro. es que un golpecito de martillo. Claro, no es lo mismo trabajar en socavón que en escritorio. Exacto, Claro. tal cual. Y eso, bueno, básicamente cómo redondeamos el tema de los beneficios. Y bueno, entiendo que los empleadores tienen que tener en cuenta que no lo vean como un sobrecosto, véanlo como derechos del trabajador. Tienen que ser, son derechos del trabajador, y que si no los pagas ahorita por ahorrar unos soles, espérate al proceso judicial y vas a ver cuánto te sale Claro. los beneficios, más los intereses, más las costas y Claro, costos. vas a terminar capitalizando todo lo que no asumiste en el momento que hiciste. Exacto. Y más las eventuales multas. Más ¿no? las eventuales multas. Claro, que porque- por ahí te pueden caer. Porque Sunafil también va y encima que te inspecciona por uno, pero también pueden volver, pero vienen por los otros trabajadores, Claro, se ya dan cuenta que están en te jalan a incumplimiento. todos. ¿Y las denuncias Olvídate. pueden ser anónimas? Sí, ahora sí, porque hay o sea, siempre han sido, pero digamos, ahora salió una directiva hace poco en la que regulan cómo es el procedimiento de las denuncias de Sunafil, y te indican que tú, bueno, puedes dar tu nombre y apellido y puedes solicitar la reserva del caso. Salvo casos, digamos, que la misma norma prevé que no debe haber confidencialidad, pero en los demás sí. Porque mucha gente hace estas denuncias cuando están trabajando. Y, Claro. y dicen, pucha, pero me van a votar, me van a decir conflictivo, Ok. no me van a renovar. Entonces es importante que la gente sepa que la confidencialidad es la regla, no la excepción. Exacto, Okay. correcto. Y interesante porque también en esa explicación sobre los beneficios en las pequeñas empresas has hablado de que hay, entiendo que porque se trata de un emprendimiento, por una actividad económica que recién empieza, hay unos derechos laborales que son menores a las empresas grandes. Entonces entiendo que por ahí también está el gancho, el incentivo para la formalización, porque no son los mismos días de vacaciones. Exacto. Entiendo que también hay alguna parte, hay algún tipo de subsidio por parte del Estado en algunas obligaciones del empleador. El subsidio viene solo en el tema del seguro de salud. Pero también está amarrado a que hay un subsidio parcial, no es un subsidio total. Entonces el empleador también tiene que cumplir con su aporte, porque si no cumple, ahí te retiran el subsidio y ahí tú asumes la carga. Pero como usualmente pasa que en estas micro y pequeñas empresas las remuneraciones no son muy altas, al final de cuentas tu porcentaje, digamos, si queremos verlo en temas numéricos, porque eso lo va a ver cualquier empresario, no estamos hablando de un 50% como sería en el caso de una mediana o gran empresa, sino estamos hablando de un tema de un 20%, 30%, que a la larga es el derecho del trabajador. Correcto. Y es algo que se tiene que pagar sí o sí. Y bueno, igual hay formas de cómo, digamos, centrar eso, porque por ejemplo hay empresas que tienen el pago de los haberes, los tienen mensuales, pero los capitales fuertes llegan siempre o te llegan en cierto periodo del mes. Entonces, ¿qué hacen las empresas a veces? Cuando el sueldo del trabajador es mayor a 2 UIT, la UIT es 4.200 soles, entonces estamos hablando de 8.400 soles, entonces se hace la remuneración interanual. ¿Qué es eso? Que los beneficios que te he dicho, la CTS, la gratificación, todo eso, está dentro del sueldo. Entonces ya no tienes que pagarlo ni en mayo, ni en julio, ni en noviembre, ni en diciembre, ni la vacación. Ya todo está pegado, ya todo está, entonces ya no van a reclamar ese asunto, sino que ya está pactado, evidentemente, en el contrato de trabajo. Correcto. Y un gran defecto, ¿no? que también tiene que ver con la falta de asesoría legal en estos casos, es cuando los empresarios contratan personas y no establecen el periodo por el cual van a trabajar estas personas cuando hay una justificación. Y es ahí donde quería que nos comentes un poco sobre estos contratos por temporada, ¿no? O sea, la temporada es un concepto comercial, no tiene que ver con las estaciones del año. Claro. Y yo puedo tener a un trabajador por un determinado plazo y no necesariamente que esté en mi planilla y yo asumir los costos laborales por este trabajador durante todo un periodo, ¿no? ¿Puedes comentarnos al respecto Sí, cómo funciona? lo que pasa es que para poder primero comentarles cómo funciona el contrato por temporada, primero tenemos que hablar de la contratación laboral. Vamos a hablar de una personal nacional en este caso. Como les había señalado, si no hay un contrato de trabajo, se presume que hay relación laboral.
O sea, si no hay un contrato, digamos, por ejemplo, si no tienes contrato de locación, Correcto. hay una relación laboral. Pero los contratos de trabajo, ¿cómo se pueden dar? Se pueden dar de tres formas. Tú tienes el contrato a plazo indeterminado, que igual, por más que no haya un plazo establecido, es decir, es permanente, igual hay condiciones en las que tú pactas en el contrato. Por ejemplo, el tema de la remuneración interanual lo puedes pactar en el contrato, el tema del horario de trabajo, el tema de las funciones, el tema de sometimiento a seguridad y salud en trabajo, el tema de la entrega de datos personales, diversas situaciones. El tema de si va a haber competencia judicial o va a haber cláusula arbitral, también se pacta en el contrato. Ahora, ¿qué otra opción hay también? Es la del contrato part-time, que ahí, bueno, la jornada no puede excederse de 4 horas en promedio, dentro de las 20 horas, si es que estamos hablando de una jornada de 5 días o de 6 días. Y ahí solo tenemos que hay el pago de gratificación, más no el pago de CTS ni de razones. Porque estamos hablando ya de menos tiempo y la misma norma nos señala cuándo es que uno tiene derecho a ciertos beneficios. Por más que tú estés en la mediana o gran empresa, igual se da que al tener el contrato part-time hay beneficios a los que no accedes por más que estés en ese tipo de empresas. Ahora, ¿cómo medimos el tipo de empresa? Por el volumen de ventas. Eso que ténganlo claro, porque muchos dicen, ya, pero yo soy una tiendita chica. Claro, pero esa tiendita chica mueve millones. Claro. Y ahí pasas a otra escala. Ahora, para estar en el REMIPE, es un tema que me olvidaba, tienes que tener por lo menos un trabajador en planilla. Correcto. O sea, no vale eso que ya todos estamos en locación y hasta el encargado no está en planilla. No, alguien tiene que estar en planilla para entrar al REMIPE. Porque si no, el régimen general. Y ojo que muchas empresas dicen, ya lo voy a hacer mañana, ya entraré al REMIPE eventualmente. Pero toda esa gente que tienes trabajando contigo, aún así tú entres al REMIPE, tú no puedes llevártelos como REMIPE, salvo que te firmen un acuerdo. Claro, y ahí van a pedir Claro. una contraprestación. Exacto. a cambio de firmar Claro, ese a cambio de pago. firmar. Exacto, una con otra, por así decirlo. Claro, Sí. porque ahí viene también esto de el empresario ya tiene el problema, ya se dio cuenta de que no tuvo de manera ordenada el tema Claro. laboral y tiene que regularizarlo, y ahí tiene que ponerse de acuerdo con el trabajador, y ahí el trabajador obviamente le va a pedir algún tipo de contraprestación para formalizar algún Claro. tipo de documento, ¿no? ¿Qué pasa si yo como empresario me di cuenta de que ya tengo gente durante un tiempo trabajando sin contrato, sin estar en planilla? Lo que pasa es que ahí automáticamente esas personas son trabajadores a plazo indeterminado. Por más que tú les hagas firmar un contrato a plazo, es querer maquillar una situación que no es. Claro. Entonces, a la larga te va a generar una contingencia porque esa persona se va a Sunafil, presenta o se consigue algún abogado. Tú sabes que abogados hay de todo tipo y hay muchos, pero el que tenga un poco de criterio le va a dar la luz necesaria para que vaya a hacer su acción judicial correspondiente. Ahora, me imagino que, disculpa que te corte, me imagino que también firmar ese acuerdo será una forma de tú solito dar a Vox Populi lo que venía pasando en la empresa. Sí, porque cuando ven que estás regularizando temas y quieres ponerle fecha Claro. anterior. Estaba pasando esto, por si acaso. Sí. ¿No? Tú mismo te Claro. estás haciendo el harakiri. Sí, pero digamos, igual muchas veces los empresarios tratan de arreglar la situación cuando ya es muy tarde, Cuando es muy tarde. pues. pero bueno, igual tratan de. Claro. Es mejor tratar que dejar que la situación siga así, que siga entrando más gente y siga Claro. generando problemas. Ahora, volviendo al tema de la pregunta sobre qué tipo de contratos hay, estábamos hablando de los indeterminados, de los part-time, y de ahí vienen los contratos a plazo fijo. Que ahí nos dividimos en 9 clases. Tenemos los de incremento de actividad, los de reconvención empresarial, los de necesidades de mercado, los de suplencia, los ocasionales, los intermitentes, los de temporada, los de hora de servicio, los de servicio específico. Entonces ahí, ¿qué es lo que manda en estos contratos? Que tú tengas bien determinada la causa objetiva. Porque para que tú tengas un contrato a plazo fijo, tienes que tener una causa objetiva, una razón de ser. Claro. Por ejemplo, dices, contrato, vamos a ponernos en el supuesto, contrato de suplencia, porque vas a reemplazar a tal persona que está con licencia por maternidad. Bueno, tienes que tener el sustento que la persona está con licencia de maternidad. Claro. O esta persona está con incapacidad temporal para trabajo según el CIT que tiene. Claro. Entonces ya tienes el sustento. Pero ¿qué pasa a veces? Que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato por incremento de actividad y ponen en la causa objetiva. Bueno, porque yo creo que va a subir mi volumen de ventas. Pero ya Sunafil publicó una directiva del año pasado, el 2016, si no me equivoco, en la que
tienes que tener cierta documentación para acreditar, por ejemplo, si ha habido reconversión empresarial, bueno, entonces la adquisición de la nueva maquinaria, si hay incremento de actividad, bueno, tienes que tener las guías de remisión o las facturas para poder sustentar que efectivamente va a haber un crecimiento. Claro. O sea, que el proyecto es un crecimiento. Básicamente lo que tienes que sustentar es una proyección real. Sí. Claro. Y muchas veces hacen malos contratos, no los causan bien y ahí se generan problemas porque por más que tu contrato tenga todas las cláusulas a veces por haber bien establecidas, no tienes bien constituida tu causa objetiva, desnaturalizado, trabajador a plazo indeterminado, y ahí te generas un problema. Aún si lo hubiera causado por otro tipo de contrato, Claro, ya se convierte en trabajador indeterminado. pasa por ejemplo que causas bien tu contrato de obra, dices, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, contratas a una persona de marketing, por ejemplo, y la contratas en virtud a un contrato que tú tienes con otra empresa, pero ese contrato murió al mes y siguió trabajando, ya la razón por la que lo contrataste ya no está, y entonces es trabajar a plazo indeterminado. O por ejemplo, como te decía, tenemos que dice que va, por ejemplo, tenemos el contrato de suplencia, porque la persona se fue no sé, imaginemos de vacaciones o de licencia, Claro. pero la persona volvió y trabaja con esa persona. Claro, ¿qué suplencia hay? Ya no hay. Claro. Se perdió totalmente. Claro, ahí te tienes que dar cuenta que en ese tipo de contratos que están atados a otra situación, que tienen, por así decirlo, condición resolutoria, ahí tienes que tener, si pasa esa situación, tienes que automáticamente conseguir otro contrato en el que puedas señalar cuál es la causa objetiva. No te puedes quedar en el limbo ni un día, ni una hora. Claro. Tienes que tener cómo ir haciendo que la situación progrese, pero con el término correspondiente, porque la norma nos señala que dependiendo del tipo de contrato tú tienes una cierta cantidad de años en los que puedes estar en esta modalidad. Pues en el caso de incremento de actividad, por ejemplo, son 3 años, y cuando juntas con otro tipo de modalidades llegas a máximo 5 años. Después del 5.º año ya eres trabajador indeterminado. Ahora, ¿en qué incide mucho este tema de si el contrato es determinado o no es determinado? Además de saber en qué momento puedes resolver el contrato, porque cuando tu contrato vence, yo no estoy obligado a decirle al trabajador por qué no le renuevo. Ah, claro. Mi renovación o no renovación es discrecionalidad del empleador. Y también el trabajador puede decirme, ¿sabes qué? No quiero seguir. Claro. No es que te estoy despidiendo, o estás renunciando, no es una no renovación, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, la gente piensa, pues, ¿no?, que en mi certificado de trabajo va a decir que no me han renovado. No, ahí nunca dice eso. No. Eso se dirá en tu liquidación de beneficios sociales, pero que es para ti. A menos que se la quiera mostrar a todo el mundo, pero de ahí es para ti. Claro, y entiendo que en estos casos en los cuales ha habido un problema en las causas del contrato, el trabajo del abogado es un poco de consejero al empresario para ir a negociar con el trabajador y ver en qué términos se puede viabilizar y regularizar esa situación para que el trabajador pueda celebrar y pueda firmar los documentos necesarios y no se esté yendo a Sunafin ni esté yendo Claro. a la vía judicial. Claro. Hay mucho de negociación, entonces. La idea es llevar la fiesta en paz, ¿no? Exacto. Exacto. Y lo que pasa es que un proceso judicial desgasta a las partes siempre. Claro. Y la pita más debería ser el trabajador en este caso. Entonces, hay que ver ahí también si el trabajador tiene el colchón económico necesario o está en otro trabajo, bueno, se va a dar la larga, pues, ¿no? Pero si no, tiene que también la empresa no buscar apretar al trabajador, sino buscar una situación justa. Claro. Porque si ya sabes que estás en una contingencia latente, bueno, busca regularizar la situación. Ahora, ¿qué es lo que se da muchas veces cuando los trabajadores están indeterminado o determinado? Que cuando estos salen de la empresa por una causa irregular, ¿Sí? tenemos la figura de la indemnización por despido arbitrario. Y ahí tenemos que, dependiendo de qué tipo de contrato, de qué tipo de trabajador a plazo seas, de qué tipo de plazo tengas, la indemnización va a ser distinta. ¿Por qué? Porque tenemos que en el caso de la indeterminada es remuneración y media por los años que hayas trabajado hasta el tope de 12 sueldos. Okay. Básicamente la fórmula sería remuneración computable por 1.5, que es tu remuneración y media, por los años, que viene a ser N, y que no puede pasarse de 12 sueldos. O, para hacerlo más práctico, es la remuneración computable por 1.5 por 8. Claro. Cuando haces el cálculo, te termina saliendo así. Ese es tu tope. En el caso de los que tienen a tiempo fijo, a plazo fijo, ya no es por los años que han estado trabajando, sino por el tiempo que falta para que termine el contrato, por los meses que faltan. Okay.
Entonces, si tienes a alguien que le faltan 6 meses, mal harías en despedirle de forma arbitraria porque tendrías que pagarle como 6 sueldos. Estás complicando la vida, básicamente es un te complicas despropósito. Sí. Bueno, Juan Carlos, muy interesante. Definitivamente el tiempo nos ha quedado cortísimo. Sí. Te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Definitivamente te comprometemos para una siguiente oportunidad de hablar de estos temas, hablar también, por ejemplo, de la intermediación laboral, de otro tipo de figuras laborales, ¿no? Contratación de extranjeros. Contratación de extranjeros, sobre todo con esta crisis migratoria, Sí. ¿no? Que ha generado mucha informalidad y mucha hasta violencia por desconocimiento Sí. de las mismas personas que piensan que es culpa de la persona que viene afuera cuando realmente Claro, no. es culpa Sí. del mal empleador que quiere seguir en la informalidad y le paga menos a alguien que obviamente no va a estar en planilla, ¿no? Claro, Claro. pero ¿qué está pasando hoy en día? Y con esto cierro Claro. la idea y dejo un poco la carnecita del tema del contrato de trabajadores extranjeros. Mucha gente piensa que, bueno, puedes contratar extranjeros por montones, pero hay un límite, Claro. hay un porcentaje limitativo, tanto en la cantidad de extranjeros como en el pago que les puedes hacer. Exactamente. Y bueno, va a haber, digamos, formas de exceptuar esta situación, pero que están previstas en la norma migratoria. Ahora, ¿qué está pasando en muchos lugares? Que lo que estoy viendo, que contratan varios ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana, pero tienes 10 y tienes un peruano. Y cuando quieres formalizar, no puedes formalizar ahí. ¿Por qué? Porque tienes que, desgraciadamente, retirar a varios extranjeros por el tema de porcentajes. Pero tienes que cumplir con una cuota, ¿no? Exacto. Claro. Perfecto. Entonces, cuando se da la formalización, es que ahí, digamos, debería regularizarse todo esto. Pero claro, esto lo podemos conversar en otra oportunidad, que bueno, espero estar con ustedes para ese Sí. entonces. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos, en el siguiente bloque vamos a tratar el tema de la protección inmobiliaria, ¿no? Sepa usted si la propiedad, su casa, su departamento, su local, que usted tiene inscrito a su nombre, puede perderlo el día de mañana. Es un tema muy interesante sobre el cual vamos a conversar en el siguiente bloque con Miguel. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, estamos de vuelta con el segundo bloque de Actualidad y Derecho, hoy miércoles 20 de febrero del 2019, y vamos a hablar sobre otro tema, Miguel, que es muy polémico, ¿no? Que es la protección de la propiedad inmobiliaria en el Perú.
hay que tomar en cuenta, ¿no? Si usted puede perder su casa, la casa, el local, el inmueble que está inscrito a su nombre, ¿usted lo puede perder el día de mañana? Sí, y hay unas situaciones de riesgo que usted tiene que prever, ¿no? Tremendo tema, Sí, Miguel. sí, la verdad es que sí. Bueno, después del álgido debate, me encantó el tema laboral. Sí, no, Sorry no, por el no. corte, pero me encantó el tema laboral. Además, da para largo. Sí, no, definitivamente. Da para largo. Bueno, protección de la propiedad inmobiliaria, señores. Estos temas son de los que más hay ahorita Sí. en Perú, con este tema de traficantes de terrenos, de que si ya registré mi predio, ¿cómo así es de que hay otra persona que está vendiéndolo? Y ese tipo de cosas que son tan comunes, ¿no? Últimamente. ¿Cómo podemos limitar el riesgo de perder un inmueble por el solo hecho de no estar inscrito? ¿Qué es lo que salvaguarda la inscripción? ¿No? Claro. Determinar cuál es el límite entre lo que es declarativo y lo que es derecho asumido, ¿no? No, sí, definitivamente, ¿no? Lo primero que tiene que saber la gente es lo siguiente, algunos clientes se acercan a nosotros y nos dicen, a ver, doctores, tengo inscrito mi derecho de propiedad sobre mi casa en registros públicos. ¿Ya puedo irme tranquilo a dormir? No. Usted el día de mañana puede perder su propiedad si es que no toma ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque desde hace algunos años han estado presentándose diversas suplantaciones a través de las cuales se han generado contratos de compra-venta falsos y luego otros contratos de compra-venta y una misma casa ha sido transferida a 10 o 15 N personas. veces. Y hay toda una cadena por la cual hay que iniciar procesos de nulidad de acto jurídico, hay que iniciar procesos judiciales por el delito de estelionato, se inician procesos por delito de estafa, etcétera. Entonces, el primer consejo es el siguiente. El primer consejo es que usted puede afiliarse a través de la web de registros públicos a la alerta registral. Tú te afilias a la alerta registral, ya señalas cuál es tu inmueble, cuál es el inmueble sobre el cual estás interesado, y cada título que se ingrese va a llegar a tu correo la alerta y vas a conocer qué es lo que se quiere inscribir y vas a poder apersonarte a registros públicos a efectos de conocer qué es lo que se está inscribiendo y si lo que se está inscribiendo es algo que tiene indicios de legalidad. Podría ser un embargo, pero también podría ser el intento de inscribir una compra-venta ficticia. Otra figura también que se ha presentado es el de bloquear la partida, pero bloquear la partida para que no se inscriba durante un determinado número de años un determinado acto jurídico porque yo lo solicito, ¿no? Y esta figura que propiamente el nombre es inmovilización, obviamente la solicita el propietario. Es una figura que te da como que un doble rasero, una doble moral, porque lo que está reconociendo el legislador es lo siguiente, ¿no? Si usted tiene inscrito su derecho de propiedad, Claro. su nombre, nadie lo puede tocar, Nadie pero lo por puede si tocar, acaso pero por si acaso. puede pedir la inmovilización. Y un temita. Sí. Si yo solicito esto, la inmovilización, ¿queda en el tracto sucesivo? Claro, que queda ahí registrada que está inmovilizado. Ahora, lo que voy a tener que hacer siempre es estar atento, ¿no?, a que esa inmovilización no sea dejada sin efecto por alguien que me quiere suplantar, ¿no? Exactamente. Entonces, hemos llegado al abuso de este tipo de figuras, ¿no?, que generan una doble salvaguarda, ¿no?, una doble previsión, pero es lo que corresponde en estos casos, Sí, ¿no? las circunstancias lo ameritan, la verdad, creo yo. O sea, la cantidad de gente que denuncia casos de compra y venta de inmuebles que asumían haber comprado meses atrás, años atrás, o gente que termina alquilando bienes inmuebles de otras personas. Exactamente, ¿no? Muchos contratos ineficaces, Muchos contratos ineficaces. contratos nulos, ¿no? Y como hemos conversado, el riesgo se incrementa cuando Sí. este derecho de propiedad no está inscrito. Si ya está no inscrito, hay un riesgo cuando no está inscrita su propiedad, cuando usted, su local, su casa, su departamento, no está inscrito su nombre, hay un doble riesgo porque la persona que le vendió la casa, ¿ya?, y usted todavía no lo inscribió porque, bueno, se le pasó, aparte la ley tiene un problema, ¿no?, que la inscripción registral no es obligatoria, no entendemos hasta ahora por qué, cuando en la práctica se vuelve una realidad Claro. incontestable, pero ¿qué puede suceder? Que un titular registral vende el inmueble a una Claro. persona, esta persona no lo inscribe y al mismo tiempo
el titular registral empieza a venderlo a otras personas y se genera una situación complicada. Si yo no he inscrito mi derecho de propiedad, ¿qué es lo que va a prevalecer? Lo que va a prevalecer es lo siguiente: si alguien inscribe, me ganó y no puedo hacer nada. No Pero sé. si nadie ha inscrito, Claro. lo que se prefiere es el título más antiguo, el Claro. documento de fecha cierta más antiguo, ¿no? Claro. Entonces es importante tomar en cuenta de que por lo pronto esto nos podría ayudar. Sin embargo, el consejo es siempre inscribir. Ahora, los problemas también se presentan cuando la persona que nos ha vendido tampoco ha regularizado su situación y no inscribió en registros públicos, y hay que hacer toda la Se formalización complica del más tracto, todavía. ¿no? Se complica más. Además de que le genera ya cierto nivel de inestabilidad ese vínculo jurídico, ¿no? Ese vínculo de compraventa ya comienza inestable. Ahora, entendamos lo siguiente, ¿no? Y esto sería bueno explicarlo de alguna Sí. manera, ¿no? No todas las personas que ven el programa son necesariamente abogados. Exactamente. ¿Qué queremos decir cuando exponemos a todo el mundo de que los registros públicos son meramente declarativos más no constitutivos de derecho? Esto es fundamental, ¿no? La norma establece lo siguiente, ¿no? Que para vender un inmueble, léase una casa, un departamento, una tienda, un stand, un puesto, solo basta la voluntad de las personas para que eso pase de un propietario a un nuevo propietario. La norma no exige que haya un registro. Entonces, cuando yo tomo la previsión de inscribir esto en el registro público, el registro público da cuenta de un derecho, pero esa inscripción no constituye el derecho, declara algo que se produjo antes, ¿no? Y eso se tendrá en cuenta de que el acto se produjo desde que firmamos el contrato, Exacto. ¿no? Habrá mucha mayor solidez cuando firmamos la escritura pública, Claro. pero lo cierto y concreto es que la inscripción en el registro no constituye el derecho de propiedad. Lo que puede ayudar es a oponer ese derecho al resto, a quienes Ujú. no participaron Va por ahí. en ese acto jurídico, Ujú. porque una circunstancia peligrosa es cuando yo no he inscrito mi derecho de propiedad y cae un embargo pensando de que quien se indica en el registro que es propietario todavía lo es y no lo ha Todavía lo es. vendido. E inscribir posteriormente y levantar ese embargo No, implica una peor de todo, negociación con el y acreedor, así ¿no? cuentes en ese momento, en el momento de la ejecución del embargo, así cuentes tú con un documento de fecha cierta, a ver, pues evita el embargo. No, O sea, exactamente, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, porque también tiene que ver con algo relacionado a lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada hablamos qué precauciones debo tomar si alquilo un inmueble. Ahora sería Claro, qué precauciones debo tomar si compro compro un un inmueble. inmueble, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recordar de que en el pasado y hasta ahora hay muchas estafas en el tema inmobiliario, y lo que se hacía en algunas oportunidades era hacer pasar por la parte posterior del inmueble al potencial comprador, porque en la fachada había un anuncio de que la vivienda se encontraba en estado inhabitable, ¿no? Ajá. Entonces, una previsión es ir al inmueble cuando lo solicita el vendedor, pero también darse una vuelta por todo el local, pedir la partida en registros públicos, ver Claro. qué hipotecas viene, ver qué afectaciones tiene. Exacto, o sea, dejar en claro que el hecho del registro no solamente nos da el beneficio de saber quién es el real titular del bien, también nos da el beneficio de poder conocer si es que, por ejemplo, el inmueble tiene gravámenes. O Exactamente. sea, si está supeditado a posibles embargos. Entonces, es muy fácil decir, si es que yo no soy el real propietario del inmueble y ya lo vendí supuestamente a un anterior, unos días antes, que el inmueble está limpio de gravámenes, libres de gravámenes, ¿no? O sea, llegó la hora, yo me mudo con todas mis cosas a la casa y al día siguiente tengo una ejecución judicial ahí, ¿no? No, sí, Claro. sí, es totalmente cierto, porque la gente tiene una concepción totalmente errónea de que solamente hay que ver el asiento registral donde obra cuál es el último propietario, y hay que remontarnos a toda la historia, porque hay inmuebles que tienen más de una hipoteca, hay inmuebles que tienen arrendamientos inscritos, y si Sí. yo compro la casa, como vimos la semana pasada, tengo que respetar el arrendamiento inscrito por el plazo que se haya dispuesto, Claro. ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo a eso, y también tomar en cuenta algo básico, ¿no? Se presume que todos conocemos las inscripciones
del registro público. Entonces tenemos que saber cuáles son las transferencias anteriores, si hay inscrita una anotación de una demanda de nulidad de acto jurídico. Por ejemplo, a mí me vende la casa una persona, pero hay un proceso judicial que cuestiona la compra-venta por la cual esa persona que me ha vendido adquirió antes el inmueble y hay una anotación de la demanda en el registro. Si yo compro la casa, debo tomar en cuenta una situación. Yo voy a tomar posesión de la casa, pero si el proceso que ha generado la anotación de la demanda termina saliendo a favor de quien cuestionó la adquisición de quien ahora me ha vendido, yo no puedo alegar buena fe y esa casa la voy a perder. Es decir, ahí no soy comprador de buena fe. No soy comprador de buena fe, ¿no? Hay que hablar muy claro de que la buena fe tiene que ver mucho con aquellos actos que conocemos o hemos podido conocer. Y la partida da cuenta de qué cuestionamientos hay a los actos jurídicos, a los contratos, a los contratos de compraventa, a los arrendamientos, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? ¿No? Disculpa que te corte. Sí. ¿Qué sucedería? Imaginemos que el bien inmueble ha sido transferido, o sea, se logró una compraventa, no había una inscripción en registros públicos. Correcto. ¿Ya? Y resulta que sucede esto, se ejecuta el bien inmueble, yo estoy dentro, embargan, ¿puedo alegar buena fe? No puedo alegar la buena fe porque quien está pretendiendo ejecutar el embargo, el remate, es una persona que está ejecutando al amparo de lo que indica el registro público, ¿no? Y si yo tengo una minuta, sin firmas legalizadas, de hace varios años y que no tengo ni siquiera una pericia que me acredite la fecha exacta, es obvio que la ejecución va a continuar y en el marco del proceso de desalojo, el desalojo se va a entender contra quien sea demandado y contra quienes ocupen el inmueble en ese lugar, porque algo que también se ha estado haciendo por desconocimiento es que cuando una persona es demandada por desalojo y sabe que al final del proceso va a perder, empieza a meter mucha gente en la casa, mucha gente en el para local, complicar el tema del desalojo. Pero a la hora de la ejecución, del lanzamiento, ¿no? del predio, cuando venga la policía, cuando venga la gente que se va a llevar las cosas que está en el inmueble para que el propietario, quien haya ganado el derecho a recuperar el inmueble, lo haga, no importa si fue notificado o no una persona que puede haber llegado hace un día, 2 días o hace 2 o 3 semanas. Lo importante es que se demandó a quien se conocía que está en el inmueble y esa ejecución se entenderá contra esta persona y contra todos aquellos que ocupen el bien, ¿no? Hay una serie de previsiones importantes cuando uno celebra un contrato y que hay que recordar a la gente ¿qué hago? ¿Cómo me aseguro de que la persona que me está comprando la casa va a cumplir, ¿no? Claro. Va a cumplir con ya la contraparte, precio, ¿no? Y hay una serie de situaciones que nos brinda el código, ¿no? Una situación es la reserva de propiedad, ¿no? Que es que yo puedo establecer que si no me pagan el precio total o un determinado porcentaje del precio de la venta, ¿ya? La propiedad va a seguir saliendo a mi nombre. Y lo que se inscribe en la partida es, hay un contrato de compra-venta entre estas dos personas, pero se está reservando la propiedad hasta que el comprador cumpla con pagar todo o cumpla con pagar un determinado porcentaje del precio. De ese modo yo hago lo siguiente, ¿no? Primero, no tengo que iniciar un proceso para cuestionar si soy o no propietario, si se debió resolver o no el contrato. Lo que sí tendré que iniciar es un desalojo si la persona no se quiere retirar. Claro. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Vamos a celebrar el contrato con reserva de propiedad y cuando tú me pagues todo o ya tengas pagado el 95% del precio, bueno, quédate con las llaves. Quédate con las llaves. Asumes el costo de que no te pueda pagar. Ya me pagó el 95%, no creo que haya problema por el 5%, ¿no? Claro. Entonces, asumo el riesgo. Asumo el riesgo, ¿no? O como gente que compra a un menor precio, o sea, cuando hablamos de que mi titularidad como propietario no está inscrita, yo quiero comprarte porque veo que es un terreno interesante y en el que puedo hacer negocio. Te compro tu titularidad pese a que no esté inscrita, pero te voy a pedir un precio menor. Porque el resto es el costo que voy a subir por desalojar. El costo del riesgo, el hecho de sanear el inmueble y todo eso, en el caso de que no esté saneado. Claro, y depende mucho si el inmueble es un inmueble interesante, porque si estamos hablando, no sé, de 50.000 metros cuadrados en Lima Norte, en un lugar donde puedo poner un emporio comercial,
puedo asumir ese costo y negociar con quienes Claro. están ahí, pero eso ya requiere una No, logística. hay que darnos cuenta importante, mucho, ¿no? no solamente de eso, ¿no? O sea, Sí. hay que darnos cuenta también de, vamos, o sea, las circunstancias donde se encuentra ubicado el inmueble, ¿no? O sea, las circunstancias de un inmueble ubicado en Chacarilla, de repente, Claro. de repente puede hacer asumir a una persona que el riesgo es menor que un terreno, un predio ubicado en una zona agreste o una zona menos comercial, ¿no? Y Claro. que además a todas luces, escucha, de repente, no está saneado, ¿no? Las carencias de saneamiento de predios en realidad sí puede ser algo que te puede generar algún tipo de complicaciones al momento de comprar un inmueble. Tenemos casos también de gente que compra bienes inmuebles y al día siguiente se dan cuenta de que tienen gente invadiéndolo. Exactamente. ¿No? Y tienes que iniciar un proceso de usurpación, irte a la vía penal. Sí, a la vía penal Y y todo, aparte es ver a quién le complejo. pides una indemnización. Es ¿no? complejo. Si tenemos asentamientos humanos, por ejemplo, cercanos a los bienes inmuebles, o sea, yo he visto algunos casos de este tipo, del que te comentaba hasta hace un rato, de gente que compraba predios para actividad comercial, por ejemplo, y a los 15 días tenían gente de asentamientos humanos ubicados rodeando la infraestructura que ellos mismos habían construido. Y después para desalojarlos es... Claro, hay que es un iniciar un horror. proceso de negociación. si Sí, es que no o quieren sea, tienes que recurrir, negociar ¿no? sobre sobre tu propiedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí son los en definitiva, ¿no? Son los riesgos que uno asume, ¿no? Mm. Y por eso la gente pregunta es ¿qué es más fácil, ¿no? ¿Qué es más fácil? Yo debería pactar un arbitraje, un arbitraje, eso es algo que alguna vez nos han consultado, es el arbitraje es más rápido, pero es más caro. Yo Entonces, depende, ¿no? Porque si tengo un Claro. cuarto de 10 metros cuadrados y me lo han vendido y he cometido el gravísimo error de pactar un convenio arbitral, el arbitraje me va a salir más caro que Más caro que el de cuarto, 10 ¿no? metros, ¿no? También. Pero ahora si estamos hablando de un inmueble Claro. en una zona interesante, donde puedo tener un emporio comercial, ¿no? Asumo los costos del arbitraje. Y además, ¿no? ¿con quién voy a negociar? ¿Con quién Exactamente. voy a entrar a un arbitraje? ¿No? O sea, de repente el inmueble no es el problema, de repente es que ya tengo que plantear una estrategia en función a lo que quiere la contraparte, de lo que está proyectándose hacer la contraparte, de quién es la contraparte, a qué se dedica. Es más, puede ser una persona jurídica. Exacto, completamente, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta la duración de los procesos de desalojo, ¿no? Ya viendo este tema en el cual resolví el contrato de compraventa porque no me terminaron de pagar el precio, y ahora tengo que hacer lo siguiente, tengo que pedir judicialmente que se declare que la resolución del contrato es válida y que me paguen una indemnización. Claro. Gano esto, pero cuando ya quiero recuperar mi propiedad tengo que iniciar el proceso del desalojo, obtener el lanzamiento, y la gente nos pregunta ¿cuánto demora un desalojo en el Perú? Depende. Depende de dónde, con quién. Depende de dónde, con quién ¿Y en qué circunstancias? y los últimos criterios de la Corte Suprema que ahora todo lo ven precario, ¿no? Porque Claro. una cosa positiva, ¿no? De algunas soluciones que nos daba el Código Civil era de que en determinadas situaciones podíamos acudir a dos instancias. El proceso de desalojo se podía ver ante un juez de paz letrado, Claro. y en segunda segunda instancia instancia te ante un ibas juez a- especializado en lo civil, y especializado. ahí acaba el proceso. Pero con estas interpretaciones de la Corte Suprema, decir que bueno, si no hay cuantía y si le han resuelto el contrato al arrendador o le han resuelto el contrato al propietario, bueno, a quien iba a ser propietario es precario, y como es precario es una cosa más compleja, y conforme una interpretación antojadiza que hago en la norma civil, que la primera instancia sea el juzgado civil, para que la segunda instancia sea la sala civil, y en último caso vaya a la Corte Suprema. Y estamos hablando de un proceso más largo. Claro. Los desalojos están previstos para verse en la vía sumarísima, y deberían ser procesos cortos, Sí. pero procesos que deberían durar 3 años, vemos que pueden durar, hay desalojos que han durado 10 o 20 años. Y ¿no? encima 3 años en sí ya son largos. O sea, vivir 3 años de tu vida sabiendo que algo, una inversión tuya está ocupada por gente y tú no lo estás usufructuando. Estás perdiendo dinero, ¿no? No solamente estás perdiendo el dinero que pagaste por el inmueble, estás perdiendo el dinero que vas a necesitar, o sea, para llevar el proceso judicial. Sí. Entonces es bastante dañino este tema, ¿no? Sí, y por eso es muy importante que los contratos de compra-venta sean contratos celebrados y redactados con una asesoría legal, y no estos formatos, porque
No. Este gran temor de la gente No. ahorrarse costos. Créame que sale más barato lo primero. Claro, o sea, es como que vamos a hacer un contrato, un alquiler, y me generó un problema porque agarré un modelo de internet y ese modelo de internet Lo chanqué, le lo puse chanqué, nombres y le DNI. puse nombre Se y acabó. tenía un convenio arbitral con 5 o 3 árbitros, ¿no? Y a cada árbitro le tengo que pagar un honorario y tiene que ser tramitado en la Cámara de Comercio de Lima y tengo que pagar los honorarios, los gastos administrativos. Y ¿no? compré un inmueble de 50 metros Y cuadrados. compré un inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado con los modelos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la forma en la que están redactados los contratos de compra-venta. Importante lo de la reserva del derecho de propiedad, importante lo de la hipoteca legal, importante lo de saber de que por el saldo del precio se genera una obligación por parte del comprador, y si este comprador no termine de pagar el precio, yo ejerzo, ¿no?, el derecho que está consagrado a través de la reserva de propiedad o a través de la hipoteca legal, la figura que yo quiera aplicar, y así como algo que permite la libertad de las partes, ¿no? Fijar cláusulas de resolución expresa. Claro. Se produce este incumplimiento, resuelvo el contrato. Claro, de pleno ¿no? derecho. De pleno derecho. Bueno, Miguel, se nos ha quedado corto el tiempo. Ya se hace una costumbre, ¿no? Sí. Por estos temas tan interesantes. Necesitamos horas de más minutos. Sí, creo, necesitamos horas de más minutos, te doy totalmente la razón. Te agradezco por acompañarme nuevamente No, es un en la gusto. co-conducción. Es un gusto, ¿para qué? Amigos, recuerden que el programa es auspiciado por CTL Consultants. Pueden encontrarnos en la página de Facebook CTL Consultants o llamarnos al número 986-7223-75. Con nosotros será hasta el próximo miércoles y continuaremos con una edición del programa. Gracias y que estén bien. Gracias.